preparados para entraros. En un caso que ha inquietado al mundo durante décadas, el error de Amityville. ¿Oh, sí? Imaginar una casa colonial aparentemente normal en Amityville, Nueva York, Ah, en el 112 de Ocean Avenue, pero esta casa guarda un secreto terrible, Ajá. un secreto que comienza con la familia de Feo. Sí, una familia brutalmente asesinada en su propia casa. 6 miembros, cada uno encontrado sin vida en sus camas. Una escena escalofriante que marca el inicio de esta historia. Es como si las paredes mismas emanaran una sensación de tragedia, ¿verdad? Mm. Pero la historia no termina ahí. Poco después de la tragedia llega la familia Lutz, una joven pareja con 3 hijos, buscando la casa de sus sueños. Parecía que no les importaba el oscuro pasado de la casa. Los fantasmas no matan personas, las personas matan personas, dijo George Lutz. Vaya. Si tan solo supiera lo que les esperaba. Su optimismo inicial contrasta fuertemente con lo que vivieron. Los Lutz, a pesar de su escepticismo, se vieron envueltos en una espiral de eventos inexplicables que los obligaron a huir tras solo 28 días. Y todo comienza con la bendición de la casa. Llaman a un sacerdote, el padre Pecoraro, para bendecir su nuevo hogar. Pero incluso durante la bendición hay algo que no encaja. El padre Pecoraro sintió una presencia siniestra casi palpable. Describió haber escuchado una voz que le susurraba, «fuera de aquí». A pesar del miedo, terminó la bendición, pero se negó a quedarse ni un minuto más. Una señal ominosa que marca el inicio de una serie de eventos inexplicables. Los Lutz comienzan a experimentar sucesos extraños, frío intenso, a pesar de que la calefacción funciona a la perfección, puertas que se abren y cierran solas. ¿Qué podría explicar esto? Y luego está la inquietante presencia de Jody, un ente que se manifiesta como un cerdo demoníaco. Ah, sí, Jody. La pequeña Missy, la hija menor de los Lutz, decía tener un amigo imaginario llamado Jody, un cerdito que solo ella podía ver. Pero los encuentros con Jody van mucho más allá de la imaginación de una niña. Exacto. George Lutz describe haber visto un cerdo enorme en la ventana de cuarto de Michigan y Carrie, la cuñada de Kathy Lutz, asegura haber visto un niño fantasmal en su habitación, una experiencia que la dejó aterrorizada. escalofriante. Y luego está la habitación roja. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Un espacio oculto en el sótano pintado completamente de rojo que no aparece en los planos de la casa. Un lugar que emana una energía profundamente perturbadora. ¿Y qué hay del trasfondo de esta habitación? ¿Por qué es tan inquietante? Se rumorea que Ronald DeFeo usaba esa habitación para realizar sacrificios de animales, lo que intensifica la aura de maldad que la rodea. Y si hablamos de experiencias perturbadoras, no podemos olvidar lo que vivió Kathy Lutz: levitación, sueños inquietantes e incluso contactos físicos con entidades invisibles. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas experiencias? Suenan realmente aterradoras. Kathy describe haber levitado sobre su cama en varias ocasiones, despertando con marcas inexplicables en su cuerpo. Sus sueños estaban plagados de visiones de la familia DeFeo siendo asesinada, y constantemente sentía la presencia de entidades invisibles, a menudo acompañadas por un olor a perfume barato. Una experiencia aterradora sin duda. Y luego está la extraña desaparición del dinero de la luna de miel de Jimmy, el hermano de Kathy. ¿Un simple robo o algo más siniestro? Es un misterio dentro de un misterio. Jimmy dejó un sobre con $1,500 en la casa, pero el dinero desapareció sin dejar rastro y nunca se recuperó. La incertidumbre se suma a la atmósfera opresiva que ya impregnaba la casa. Ante tal cúmulo de eventos inexplicables, los Lutz deciden llamar a Francine, una medium, para que investigue la casa. ¿Qué descubrió ella? Francine confirmó los peores temores de la familia. La casa estaba llena de energía negativa con espíritus de antiguos propietarios, incluso la posibilidad de un antiguo cementerio debajo de la casa. Un panorama desolador. Imagina vivir en un lugar así, con la constante sensación de estar rodeado por fuerzas invisibles y oscuras. Pero la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Cuéntanos qué más sucedió en esa casa. La casa parecía emanar una energía oscura como si la tragedia se hubiera impregnado en cada rincón. Pero a pesar del terror que experimentaban, hay quienes cuestionan la veracidad de su historia. Claro, no podemos ignorar las acusaciones de fraude que rodean este caso. Algunos creen que los Lutz inventaron todo. Exacto. William Weber, el abogado de Ronald DeFeo, fue uno de los primeros en sembrar la duda. Afirmó que los Lutz se inventaron las experiencias paranormales como parte de un plan para reducir la sentencia de DeFeo y de paso obtener fama y fortuna. Es una teoría interesante, pero si fuera cierto, ¿por qué los Lutz se someterían a un detector de mentiras? Y según los informes, pasaron la prueba. Es cierto que se sometieron a la prueba en el programa Good Morning America y aparentemente la pasaron. Sin embargo, la precisión de los detectores de mentiras es un tema controvertido. No se consideran pruebas concluyentes en muchos tribunales. Entonces podría ser que los Lutz realmente creyeran en su propia historia, incluso si no fuera del todo cierta. Es una posibilidad. El estrés, el miedo, la sugestión, todos estos factores pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad.
Quizás algunos eventos fueron reales, pero la mente de los Lutz bajo una presión extrema los amplificó y distorsionó. Es fácil imaginar cómo la tragedia de los DeFeo podría haber influido en la percepción de los Lutz. La casa ya tenía una historia oscura, un peso que seguramente se sentía en el ambiente. Sin duda. Y no olvidemos la vorágine mediática que se desató tras la publicación del libro de Jay Anson y el estreno de la película. Esa tensión constante seguramente contribuyó a crear una atmósfera de expectación y sensacionalismo. Como si la historia se alimentara a sí misma, creando una espiral de misterio y terror. Pero a pesar de las dudas, hay ciertos elementos que son difíciles de explicar. La habitación roja, por ejemplo. Esa habitación secreta ausente en los planos de la casa que emana una energía tan perturbadora. La habitación roja es un enigma. Si bien es posible que los Lutz la hayan inventado, también es posible que realmente existiera y tuviera algún significado especial para Ronald DeFeo. Y las experiencias de Kathy Lutz, la levitación, los sueños vívidos, los contactos físicos, son difíciles de descartar como simples inventos. Es cierto. Esas experiencias son particularmente difíciles de explicar desde un punto de vista racional. Quizás Kathy Lutz tenía alguna sensibilidad especial a lo paranormal o tal vez estaba experimentando algún tipo de fenómeno psicológico que aún no comprendemos completamente. Es fascinante cómo un caso como este puede generar tantas preguntas sin respuestas. Al final, cada uno debe decidir por sí mismo qué creer. El horror de Amityville sigue siendo un enigma, un puzzle con piezas que no encajan del todo. Y esa es quizás la parte más inquietante de toda la incertidumbre. La posibilidad de que haya algo más allá de nuestra comprensión, acechando las sombras de una casa aparentemente normal. Una posibilidad que nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, el mundo sigue lleno de misterios. Hablando de misterios, hay un detalle que me intriga a la hora 3:15 de la madrugada. ¿Te refieres a la hora en que Ronald DeFeo asesinó a su familia? Exactamente. Y también es la hora a la que George Lutz se despertaba cada noche sintiendo una presencia extraña en la casa. Es una coincidencia escalofriante. ¿Crees que podría haber algún significado oculto en esa hora? Es difícil saberlo, pero es un detalle que añade otra capa de misterio a este caso ya de por sí enigmático. Quizás sea una simple coincidencia o quizás sea una señal de que hay algo más en juego. Algo que escapa a nuestra comprensión. Y hablando de cosas que escapan a nuestra comprensión, ¿qué hay de la sustancia gelatinosa que los Lutz describieron? Esa sustancia amarillenta y viscosa que emanaba de las paredes y las puertas. Esta sustancia es otro elemento desconcertante del caso. Los Lutz la describieron como ectoplasma, una sustancia supuestamente producida por los espíritus durante las manifestaciones paranormales. Pero por supuesto no hay evidencia científica que respalde la existencia del ectoplasma. Es cierto, y es difícil imaginar qué tipo de sustancia física podría comportarse de la manera que los describieron, a menos que, por supuesto, estemos hablando de algo que va más allá de las leyes de la física que conocemos. Una posibilidad inquietante. ¿Y si la sustancia gelatinosa fuera una manifestación física de la energía negativa que impregnaba la casa? Una especie de residuo tangible del horror que se había desatado allí. Una idea escalofriante, sin duda. Y con esa imagen en mente, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Retomamos nuestro viaje a través del misterio de Amityville. Hemos examinado las experiencias de los Lutz, las controversias, las preguntas sin respuesta, pero aún queda mucho por explorar. ¿Qué teorías intentan explicar lo que realmente sucedió en el 112 de Ocean Avenue? Hay varias teorías, cada una con sus propios argumentos. Una de las más populares es la teoría psicológica. ¿Y qué propone esta teoría? ¿Podrías explicárnosla? La teoría psicológica sugiere que los Lutz, influenciados por la historia de la casa y la presión mediática, sufrieron una especie de histeria colectiva. Su estrés, miedo y sugestión amplificaron eventos comunes y los transformaron en experiencias paranormales. Es decir, que la mente les jugó una mala pasada creando una realidad distorsionada a partir de sus miedos y expectativas. Exactamente. Y hay detalles que apoyan esta teoría. Los Lutz estaban pasando por un momento difícil, recién casados, problemas financieros, criando 3 hijos de un matrimonio anterior. No era precisamente un momento de paz y tranquilidad. Es comprensible que su estado emocional fuera frágil. Esa inestabilidad emocional pudo haberlos hecho más susceptibles a la sugestión. Incluso es posible que sin darse cuenta se convencieran a sí mismos de que estaban experimentando eventos paranormales. Pero ¿cómo explicar las experiencias de Kathy Lutz? La levitación, los sueños premonitorios, esas cosas no parecen simples productos de la imaginación. Es cierto que algunas de las experiencias de Kathy son difíciles de explicar desde un punto de vista psicológico, pero también es posible que haya otras explicaciones. Por ejemplo, algunas personas son más propensas a sufrir parálisis del sueño, un trastorno que puede causar alucinaciones y la sensación de estar flotando. Eso podría explicar la levitación, pero ¿qué hay de los sueños?
podrían ser también producto de un estado mental alterado. Los sueños son un territorio complejo y aún no los comprendemos completamente. Es posible que los sueños de Kathy estuvieran influenciados por el estrés y la ansiedad que estaba experimentando, o que tuvieran algún significado simbólico que no podemos descifrar. Entonces, la teoría psicológica no puede descartarse por completo. ¿Qué hay de otras teorías? ¿Hay alguna que apunte a un engaño deliberado por parte de los Lutz? Sí, la teoría del engaño deliberado sostiene que los Lutz, en colaboración con el autor Jay Anson, fabricaron la historia del horror de Amityville para obtener fama y fortuna. Y hay pruebas que respalden esta teoría. Algo más que la palabra del abogado de DeFeo. Hay algunas inconsistencias en la historia de los Lutz y algunos detalles parecen demasiado sensacionalistas para ser verdad. Sin embargo, también debemos recordar que los Lutz se sometieron a un detector de mentiras y aparentemente lo pasaron. Es un punto a su favor, aunque ya hemos mencionado que la fiabilidad de los detectores de mentiras no es absoluta. Exacto. Es posible que los Lutz creyeran en su propia historia, incluso si no fuera del todo cierta. La línea entre la realidad y la ficción puede ser muy tenue en situaciones de alto estrés y exposición mediática. Entonces tenemos la teoría psicológica, la teoría del engaño deliberado. ¿Hay alguna otra teoría que ofrezca una perspectiva diferente? Hay una teoría que a mí me parece particularmente intrigante, la teoría geológica. Geológica. ¿Qué relación puede tener la geología con los eventos de Amityville? Esta teoría sugiere que la casa estaba construida sobre una falla geológica que emitía gases y ondas electromagnéticas. Estos fenómenos naturales podrían haber afectado la salud mental y física de los Lutz, causando alucinaciones, ansiedad e incluso síntomas físicos como náuseas y dolores de cabeza. Es una teoría interesante y explicaría por qué los Lutz experimentaron tantos problemas de salud durante su estancia en la casa. Exacto. Y también explicaría por qué otras familias que vivieron en la casa después de los Lutz no experimentaron nada extraño. Es posible que la falla geológica se hubiera estabilizado para entonces. Claro. Y recordemos que los Lutz describieron un olor extraño y persistente en la casa que podría haber sido causado por gases provenientes de la falla. Precisamente, la teoría geológica no puede explicar todos los detalles del caso, pero ofrece una perspectiva interesante que no podemos ignorar. Entonces tenemos la teoría psicológica, la teoría del engaño deliberado y la teoría geológica. ¿Hay alguna otra teoría que debamos considerar? ¿Alguna que explore lo sobrenatural desde un punto de vista más extremo? Hay una última teoría, quizás la más inquietante de toda la teoría demoníaca. Demoníaca, ¿te refieres a que la casa estaba realmente poseída por demonios? Esa es la premisa de la teoría demoníaca. Esta teoría se basa en la creencia de que existen entidades espirituales malignas que pueden influir en el mundo físico y causar daño a los seres humanos. ¿Y hay algún elemento del caso que pueda interpretarse como una evidencia de actividad demoníaca? Recordemos que el padre Pecoraro afirmó haber sentido una presencia demoníaca en la casa y que sufrió una serie de eventos desafortunados después de visitarla. Es cierto, el testimonio del padre Pecoraro es difícil de ignorar. Y no olvidemos que Kathy Lutz describió haber visto una figura demoníaca en la casa, además de las marcas inexplicables en su cuerpo. Exactamente. Para aquellos que creen en lo paranormal, la teoría demoníaca ofrece una explicación escalofriante para los eventos de Amityville. Entonces tenemos 4 teorías principales: la teoría psicológica, la teoría del engaño deliberado, la teoría geológica y la teoría demoníaca. ¿Cuál es la más probable? Es imposible decirlo con certeza. Cada teoría tiene sus puntos fuertes y débiles. Y la verdad, probablemente sea una combinación de varios factores. El misterio de Amityville sigue sin resolverse. Así es. Y quizás ese sea el mayor atractivo de este caso. La incertidumbre, la posibilidad de que haya algo más allá de nuestra comprensión acechando en las sombras de una casa aparentemente normal. Un recordatorio de que el mundo sigue lleno de misterios y de que algunas historias se niegan a ser explicadas por completo. Y con esa nota inquietante damos por terminada nuestra inmersión en el horror de Amityville. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje.